Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy nos gustaría hablar una vez más sobre la crisis de Sudán. Esta vez nos gustaría enfocarnos en tres aspectos. Uno es el hecho de que las fuerzas de apoyo rápido finalmente se ha reconocido que están utilizando armas prohibidas, armas químicas, para acabar, exterminar, seguir con el genocidio de las poblaciones africanas en Sudán. El otro punto, nos gustaría hablar del hecho de que las fuerzas de la Armada sudanesa están rechazando sentarse a negociar y por lo tanto van a prolongar esta guerra. Y por último nos gustaría hablar tanto del tema de la cólera, pero sobre todo de la solución panafricana para este conflicto tan longevo y devastador. En Sudán, como sabéis, la guerra civil ha dejado a unos 26 millones de personas, más de la mitad de la población, enfrentándose a una hambruna aguda en lo que las Naciones Unidas dice que es una de las peores crisis del mundo, una de las peores crisis humanitarias que existen hoy en día, más allá de lo que está pasando en Ucrania, más allá de lo que está pasando en Palestina, incluso comparable a lo que está pasando en la República Democrática del Congo. Y eso que soy de los que opina que lo que está pasando en la República Democrática del Congo no tiene comparación, pues ya podemos empezar a compararlo con lo que está pasando en Sudán. Ha desplazado a más de 11 millones de personas y ha devastado completamente la vasta infraestructura de Sudán. Todas las partes en el conflicto están utilizando una amplia variedad de armas para cometer graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que en algunos casos constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El 27 de julio de este año, en Al-Fasher, al menos 25 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque de artillería y drones de las fuerzas de apoyo rápido contra la capital, Darfur del Norte, utilizando armas químicas. Estas fuerzas de apoyo rápido, a las que vamos a llamar RSF por sus iniciales en inglés, han estado luchando contra el ejército desde abril, como sabéis. Lanzaron una ofensiva contra el Fasher en mayo de este año, pero fueron repelidas por el ejército y las milicias aliadas. Los combates mataron a más de 1.000 personas y han desplazado a más de 500.000 personas solo en la ciudad. Al menos, como hemos dicho, 25 personas murieron en este ataque químico que se ha reconocido recientemente y más de 50 resultaron heridas. Las lesiones observadas en los hospitales locales sugerían el uso de armas químicas. Funcionarios del gobierno han acusado a las fuerzas del RSF de atacar zonas civiles con este armamento químico, también así como con armamento pesado. Los comités locales de resistencia informaron que el número de muertos era muchísimo mayor, ya que los bombarderos de las RSF en el Fasher aumentó a más de 97 personas asesinadas, incluyendo tanto víctimas como muchísimas más personas heridas. Informamos desde este podcast que las fuerzas del RSF han desplegado armas que son prohibidas internacionalmente. 9 de los heridos sufrieron quemaduras de primer grado. Los bombardeos
afectaron varias zonas residenciales, entre ellas Al-Redief, Al-Tahawarra, Daraj al-Lahula, así como a distritos comerciales como el principal mercado y los mercados de ganado y de verduras al sur del Al-Fasher. Estas fuerzas de RSF atacaron centros sanitarios, incluido el centro de diálisis de la ciudad, el hospital El Fasher Sur y varias clínicas privadas en un aparente intento de paralizar el sistema sanitario de la ciudad y así entorpecer que se pueda salvar vidas inocentes en este conflicto. Y es importante que entendamos esto cuando hablamos de panafricanismo, cuando hablamos de luchas. Tienes fuerzas armadas, tienes fuerzas paramilitares y tienes, como siempre, las masas, la población, la ciudadanía. Y como bien dice el dicho africano, cuando los elefantes se pelean, el césped, la hierba, es la que sufre. A pesar del hecho de que hay un embargo obligatorio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha estado en vigor durante 2 décadas, las armas y el equipo militar recientemente fabricados en países como Rusia, China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos se están importando en grandes cantidades a Sudán y luego se están desviando a Darfur, ya que el bloqueo en teoría es solo de la zona de Darfur. También se están introduciendo de contrabando armas y municiones en el país directamente a través de Darfur, incluso después de abril del 2023, del 2023. Una evaluación de las pruebas visuales sitúa algunas de estas armas directamente en manos de las partes en el conflicto, acusadas, ambas partes, de graves abusos contra los derechos humanos. Las RSF han utilizado una variedad de vehículos blindados de transporte de personal de fabricación reciente de los Emiratos Árabes Unidos, también en Darfur. Los datos comerciales a nivel de envío indican que en los últimos años se han exportado cientos de miles de armas de fogueo al Sudán, junto con millones de cartuchos de fogueo. Y eso se cree que una vez llegan esas armas de fogueo, se convierten en armas letales. A pesar de los numerosos llamamientos internacionales y regionales para proteger el Fasher, un centro humanitario vital para Darfur que albergaba, debemos decir, a más de 800.000 personas desplazadas y 2 millones de residentes, ambas facciones beligerantes han hecho caso omiso de estos llamamientos. Este conflicto está siendo alimentado por un suministro casi ilimitado de armas a Sudán, especialmente por parte de estados y actores corporativos de todo el mundo. Y eso es importante decirlo, ¿no? Entiendo que mucha gente le gustaría que habláramos de antiimperialismo y de que cogiéramos una posición del sur global o del norte global, del NATO, del SATO, antiimperialista, antiamericano y demás. Pero aquí tenemos actores como China, tenemos actores como Turquía, tenemos actores como Rusia que también están involucrados. Pero nos vamos a enfocar, en este caso, en el tema de los Estados Unidos, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, tenemos a lo que conocemos como los Emiratos Árabes Unidos, o la EAU, que están siendo apoyados por Estados Unidos. Estos Emiratos Unidos son los que están proveyendo las armas para el RSF, que son las fuerzas que están cometiendo el genocidio a todas las poblaciones nativas africanas en su intento de arabización de la población. Muy importante que no os olvidéis de ese detalle. Podéis ir a nuestros canales de YouTube y Spotify y mirar todos los demás programas, podcasts que hemos hecho sobre el tema del Sudán, incluyendo
varios que hablan sobre el genocidio. Estados Unidos ha tenido relaciones muy amistosas con los Emiratos Árabes Unidos desde el 1971, tras su formación e independencia del Reino Unido. Los dos países establecieron relaciones diplomáticas formales en el 1972. Los Emiratos Árabes Unidos desempeñan un papel influyente en Oriente Medio y son un socio clave para Estados Unidos de América. Los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos disfrutan de una sólida cooperación bilateral en una amplia gama de temas como la defensa, la no proliferación, el comercio, la aplicación de la ley, la política energética y el intercambio cultural. Los dos países trabajan juntos para promover la seguridad y proteger los beneficios de los unos y de los otros. Y en teoría dicen para mejorar las oportunidades educativas en la región y en todo el mundo. Pero de hecho, la administración Biden hace apenas 4 semanas aprobó la venta de miles de millones de dólares en armas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Esta es una nueva muestra del apoyo a esos dos aliados que son cruciales para el retroceso de Estados Unidos contra Irán y contra el sur global. Mayoritariamente en esas partes del mundo estamos hablando de China, Rusia e Irán. Y sus representantes a medida que se intensifica el conflicto en Oriente Medio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos notificó al Congreso que aprobó la venta de misiles US Hellfire y Sidewinder junto con municiones de artillería, tanques y ametralladoras a Arabia Saudita y a los Emiratos, en un acuerdo valorado en más de $1.000 millones. En agosto del 2024, el presidente Joe Biden levantó los límites a la venta de armas ofensivas a Arabia Saudí. Por lo tanto, no debería ser sorprendente que la respuesta de la comunidad internacional, lo que llamamos comunidad internacional, realmente es Occidente, y en particular el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, haya sido tan lamentable e inadecuado. El actual embargo de armas de las Naciones Unidas tiene un enfoque demasiado limitado, abarca únicamente la región del Darfur y una aplicación demasiado deficiente como para tener impacto significativo en la reducción de estos flujos de armas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tardó casi un año en adoptar una resolución en la que pedía el cese inmediato de las hostilidades y el acceso humanitario sin trabas. A pesar de ello, los combates continúan en todo el país sin que se hayan tomado medidas efectivas para poner fin a las violaciones de los derechos humanos ni tampoco proteger a la población civil. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Como siempre que hacemos un programa sobre Sudán, hoy toda la música va a ser la música que escucha nuestro compañero y activista panafricanista de Sudán, Ras Babi. A él le encanta el reggae. En nuestra época de la Organización de los Estados Unidos de África en Barcelona, Ras Babi solía regentar un bar ahí en la Plaza Real donde íbamos todos para educarnos y solía ponernos lo que llamamos conscious music, nos solía poner música consciente que era sobre todo reggae. Así que os dejamos con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a ver cuál es la escalada de este conflicto en Sudán. I'm calling on all you conscious freedom fighters.
Bienvenidos de vuelta a la llave. Hay una preocupación porque el general al-Burhan parece que no quiere sentarse a negociar con la milicia del RSF. Los comentarios del general al-Burhan se producen en un momento crítico de la guerra y podrían dar forma al futuro de la nación. También podría tener un fuerte impacto en la región del Cuerno de África, que ya se ha visto afectada por la inestabilidad debido a los disturbios mortales, el extremismo y el cambio climático. Prolongar la guerra conducirá a más caos y destrucción y paralizará la actividad económica. Por lo tanto, el ejército simplemente no puede continuar así. El ejército de Sudán es incapaz de derrotar a la milicia del RSF o sentarse a negociar con ellos. Al-Burhan está fracasando tanto política como militarmente. Es incapaz de decidir la guerra militarmente y no tiene una narrativa atractiva para que poder asegurarse el apoyo de las masas, el apoyo popular. Varios intentos de negociar una tregua han fracasado. El más reciente pasó en agosto, cuando los militares se negaron a asistir a las conversaciones mediadas por Estados Unidos en Ginebra. Obviamente, al-Burhan y las Fuerzas Armadas sudanesas negaron sentarse con Estados Unidos porque saben que Estados Unidos está financiando al RSF para continuar con el genocidio de las poblaciones africanas del Sudán. Desde entonces los combates se han intensificado. Los comentarios del general al-Burhan, recientes comentarios, también se producen un día después de que Rusia vetara una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía un alto al fuego en Sudán y la protección de los civiles. El general Burhan agradeció a Putin después de la medida y dijo que Sudán rechazaba la resolución presentada por el Reino Unido y ¿qué otro actor creéis que presentaba esta moción? Sierra Leona. Y me río porque Sierra Leona, con todos los problemas que tiene internos, es interesante cómo se puede poner como un actor importante para traer la paz a Sudán. Sierra Leona porque no condenaban, o sea, ni el Reino Unido ni Sierra Leona en esta resolución presentada, no condenaban a las fuerzas de apoyo rápido y equivalía a una interferencia en los asuntos internos de Sudán. A más, las fuerzas de armada del Sudán creen que que no puede haber un alto el fuego y que no hay participación en las negociaciones porque están seguros de que la victoria es inminente, ya que han conseguido recuperar bastantes partes de Darfur y muchísimas otras pequeñas ciudades y pueblos en los últimos días, recientemente como ayer. Pero algunos sudaneses afirman que las Fuerzas Armadas de Sudán está buscando la ayuda de Rusia, de Moscú, en el conflicto. Rusia, por aquel pequeño favor, no pedirá un pequeño precio a cambio de su veto. Ese precio lo pagarán tal vez los hijos de la nación, al igual que los actuales ciudadanos y ciudadanas han tenido que pagar el precio de la imprudencia del ejército generación tras generación. La misión diplomática se descarriló en Port Sudán y ahora solo nos queda la idea del ejército de decidir la guerra militarmente, lo cual es inalcanzable y resultará en que los civiles paguen un alto precio por esta guerra civil entre el RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, y las Fuerzas Armadas sudanesas. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre el tema de la cólera y
la solución panafricanista para este conflicto. Now this song is for the black people and the white people all over the world, especially in South Africa. We must come together and sing freedom, freedom, freedom. Sing it again now. Freedom, freedom, freedom. Sing it for the children, 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 children. Sing it again now. Children, children, children. Sing it to Jesus, 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 Jesus. Sing it again now. Jesus, Jesus, Jesus. Listen up. You come from Hawaii or Canada or America or Russia. You come from England or Ireland. You come from Jamaica or Africa. Say black and white must come together and stop fight over gold and silver. Stop kill out your brother and your sister. Get rid of the clerk and voter. So white and black must come together and give power. Bienvenidos de vuelta a la llave. Proseguimos y entramos en la recta final. La Organización Internacional para las Migraciones ha intensificado su respuesta a un brote de cólera que ha surgido en Renk, en el estado del Alto Nilo, que sirve como principal punto de llegada para cientos de miles de personas que huyen del conflicto en curso en el Sudán. Renk también alberga un centro de tránsito donde se albergan más de 13.000 llegadas de personas, de seres humanos. Parece mentira, pero a veces tenemos que recalcar esto porque los números pueden hacer que nos perdamos. Estos son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y es triste que a veces nos olvidemos de ellos. Hablamos de Palestina, Free Palestine, hablamos de Ucrania, hablamos de muchos otros sitios. Y el Sudán nos debería de doler particularmente a todos esos pueblos mal llamados, desde mi punto de vista, bantúes. Pueblos cuyos orígenes todos van al antiguo Egipto, todos van a Sudán. Habéis oído como justamente ahora estamos hablando del cólera y estamos hablando del Alto Egipto. Ya sabéis que el mapa está del revés, norte-sur, sur es norte, el Nilo va del norte al sur y no del sur al norte, por lo tanto el mapa está del revés. Y el Alto Egipto es lo que hoy en día tenemos como Sudán y el Bajo Egipto es lo que hoy en día tenemos como la nación de Egipto. Por eso a todos los pueblos bantúes nos debería de preocupar el tema de Sudán, porque es la última frontera que nos queda de ese linaje con nuestros pueblos queméticos. Proseguimos. El ministro de Salud de Sudán del Sur declaró el brote después de que se confirmaran 6 casos en Renk. Hasta el momento la situación sigue siendo crítica con 59 casos sospechosos, según el Ministerio de Salud de Sudán del Sur. El equipo de respuesta en el terreno está trabajando incansablemente para garantizar que los afectados reciban la atención y el apoyo necesario mientras se implementan medidas preventivas para limitar una mayor propagación. La afluencia de personas desplazadas que llegan en condiciones de hacinamiento y con acceso limitado a agua potable y saneamiento ha amplificado el riesgo de transmisión del cólera tanto en los centros de tránsito como en las comunidades de acogida. En respuesta a esta urgente crisis de salud pública,
La Organización Internacional de la Migración o de las Migraciones ha activado medidas integrales de emergencia en estrecha coordinación con las autoridades sanitarias locales y las organizaciones asociadas. Más de 684.000 personas que han huido del conflicto en Sudán han entrado a través del punto de entrada de Wutugo, en Renk. Aquí, la Organización Internacional de las Migraciones ha establecido una presencia en la que apoya las actividades de vigilancia e identificación de casos sospechosos de cólera. Los médicos capacitados de la OIM se encuentran en el punto de entrada y en los centros de tránsito de Renk y Malakal para mejorar la detención y la notificación rápida. Reconociendo la importancia del tratamiento inmediato, la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, ha establecido puntos de rehidratación oral, tanto en la clínica del punto de entrada como en el centro de tránsito para proporcionar hidratación vital a las personas afectadas. La comunicación de riesgos ha sido un aspecto esencial de la respuesta de la OIM, con esfuerzos continuos para educar la comunidad sobre la prevención de la cólera o del cólera, la importancia de las prácticas de higiene y la necesidad de un tratamiento temprano. Este alcance ayuda a empoderar a las personas para que tomen medidas proactivas para salvaguardar su salud. Entonces, ¿cuál es la solución? Estamos hablando del cólera. Estamos hablando de armas ilegales químicas. A mí siempre me hace mucha gracia esto de las armas ilegales, ¿no? Porque creo que, como se dice vulgarmente, en el amor y la guerra todo vale. Entonces, matar a una persona químicamente o con una bala en la nuca, creo yo que es, desde mi punto de vista, irrelevante. Pero, a pesar de eso, las armas químicas tienen un talante un poquito más peligroso, ¿no? Porque mientras si te dan un tiro en la nuca te mueres, o en el pecho te mueres, se acaba. Cuando hay una guerra química, cuando hay unas armas químicas, hay potencial de que la población puede ser impactada negativamente durante generaciones por esas armas, ¿no? Los residuos tóxicos que dejan y demás. Cultivo, las aguas, las montañas, las tierras y demás pueden quedar contaminadas durante generaciones, y ese es realmente para mí el punto clave para entender el genocidio que se está llevando a cabo contra dichas poblaciones. Bueno, ¿cuál creo que es la solución panafricana? Primero de todo, reconocer que la Unión Africana no nos sirve absolutamente de nada. ¿Qué hace ahí la Organización Internacional de las Migraciones? ¿Por qué no está la Unión Africana involucrada? Segundo, ¿cómo se puede permitir que armas entren en el continente africano sin que tengan un filtro de un ejército africano? ¿Cómo se puede permitir que Estados Unidos, que siempre está ondeando la bandera de los derechos humanos, de la civilización y de la democracia, siga vendiendo armamento pesado e incluso armamento ilegal a países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos? Países que no cumplen con derechos humanos, que no tienen democracia. Muy importante que digamos esto, porque eso, especialmente para aquellas personas que nos escuchan de Guinea Ecuatorial, desde Guinea Ecuatorial, o de origen guineo-ecuatoriano, en Francia, en Reino Unido, en España, en Latinoamérica, lo que mal llamamos Latinoamérica, Vía Yala, o donde sea que estéis, debéis de entender el por qué a Estados Unidos le da absolutamente igual los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Estos son gente que
únicamente mira por sus beneficios. Y que yo no les culpo, lo que sí que culpo es a los líderes africanos que tenemos y sobre todo a las masas africanas que parece que mientras se están levantando en ciertos sitios como Mozambique, Kenia, Nigeria, Níger, ¿qué más? Burkina Faso, Mali, Guinea, la que mal conocemos como Conakry, también en la Guinea-Bissau, parecemos estar paralizados en cuanto a articular esos movimientos sociales para proteger a nuestra gente allá donde hay conflictos bélicos. Debemos de entender cuál es la raíz del conflicto. ¿Por qué estamos teniendo estas guerras de poderes? ¿Por qué tenemos a estos dos salvajes generales peleando mientras están siendo alimentados, balísticamente hablando o bélicamente hablando, por China, Rusia, Turquía, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos? Tenemos que tener un terreno común para dejar de lado las diferencias. Se debe de hacer una incorporación de la sociedad civil de Sudán, que fue muy fuerte allá a principios del año 2020. Estuvieron muy fuertes cuando se acabó con la dictadura de al-Bashir. Se tiene que intentar restituir esa sociedad civil, darle ese peso, darles voz, darles plataformas, saber cómo podemos apoyar como africanos. Se debe hacer un apoyo práctico. Estamos hablando temas de salud, estamos hablando temas de logística, estamos hablando temas educativos. Los panafricanistas nos tenemos que involucrar prácticamente, al igual que estamos haciendo con el tema del Sahel. Debemos asegurarnos de que estamos involucrados en un alto al fuego permanente. Los panafricanistas debemos de involucrarnos para acceder a las partes y asegurarnos de que hay un alto al fuego. Esto debe ser práctico, no teórico. Las fuerzas sociales que hay en el continente deben de movilizarse urgentemente para resolver la crisis de Sudán. Es una crisis que nos debería de preocupar a todos, tanto en el contexto histórico, contexto cultural, como en el contexto económico. Como sabéis, el Sudán, antes de partirse entre norte y sur, similar conflicto al que estamos viendo ahora, era el país más grande de África. Y incluso después de esta partición sigue siendo el Sudán sigue siendo uno de los países más grandes. Sigue siendo un país importante, histórica, emocionalmente para todos, ideológicamente para todos. Y no debemos de permitir que esa batalla entre el sur global y el norte global se lleve en nuestros suelos, sin nuestro permiso, pero más importante, sin nuestro beneficio. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del programa. Ya sabéis dónde encontrarme, okemvenzue@gmail.com, okemvenzue la llave, Zank, Cristia, Esimi en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de TikTok, Instagram y Facebook, Zank Esim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de acabar con las guerras de poder en el continente africano.
Jah. ready to cut you down. Oh, yeah. These are the words of my master. Keep on telling me, oh, no weak heart shall prosper. Oh, no, they can't. Hey, and whosoever dig up it, Lord, shall fall in it, shall fall in it. Whosoever dig up it, shall bury in it, shall bury in it. If you are a big tree, we are the small axe, sharpened to cut you down, ready to cut you